pour tout le monde. El pasado 19 de abril participé de un evento en la ciudad de Cali llamado Salsífica Cali en Vivo. En este evento se mezclaron los vientos de la salsa con los de la música del Pacífico y en esta fusión tuvimos la oportunidad de escuchar a dos exponentes de cada una de estas ondas. Así que estos van a ser 2 episodios especiales donde conversamos con cada uno de estos artistas y empezamos con Diego Abonía. Hola Juancho, todo muy bien por acá, gracias por la invitación. Empecemos contando quién sos vos, qué te dedicas. Esa pregunta es profunda, ¿no? ¿Quién soy yo? Wow. Me cogió duro. Severo. Pero bueno, un poco más general. ¿Quién es Diego Abonía? ¿Qué nos querés contar sobre vos? Empecemos por esa parte. Diego Abonía, ¿quién es Diego Abonía? Básicamente me defino como un músico y un viajero. Son como las dos cosas que mueven mi vida, la música y los viajes. Como que desde chiqui la vida intelectual me gustó mucho, la cuestión de los libros, lo demás. Y después encontré la música como que una parte, una combinación de ambas cosas que me gustaban, que era como esa parte del movimiento implícita al cuerpo, si pillas el ritmo y lo demás, que ahí como que conecté con la guitarra ciertas cosas, ciertas motricidades, ciertas coordinaciones. Así que como que encontré a partir de la música un lugar en el mundo, ya como que un mundo de cosas que no encajaban en mi vida empezaron a encajar a partir de la disciplina musical, cual estuvo bacanísimo. Y por ahí también fui conociendo la parte intelectual de la música desde el principio. Así que aprendí a leer música empezando a tocar la guitarra, entonces eso fue como que fue recontra wow poder entender que podía coger una partitura e interpretar y darme cuenta que estaba ahí. Fue como la primera vez que le pude leer las noticias por mí mismo y enterarme de lo que pasaba. Entonces fue como que un par de cosas, bueno, parte de ese proceso musical que me convirtió en lo que soy hoy en día. La música me permitió conocer gente a medida que fui creciendo, conocer espacios, empezar a viajar, y por eso como que también la parte de viajar se convirtió en el otro motor de mi vida. Y actualmente como que Diego Abonía es una persona que se encarga de hacer música y propiciar una vida de viajes y de compartir, de conocer y compartir saberes a partir de la música. Música y viaje es una combinación chévere. Diego, ¿cuáles son tus proyectos musicales? Empecemos a hablar por ahí. Proyectos musicales. En este momento tengo algo que se llama Abonía Music, que es una fusión, así que es como el resultado de fusiones que he trabajado desde hace bastantes años. Abonía Music se encarga de amalgamar sonidos del world music, de la electrónica, el rock y el blues, con sonoridades del Pacífico colombiano y bueno, en general del folclore. He tenido como diferentes etapas de exploración ahí, entonces sí es como eso básicamente lo que estoy haciendo ahorita. ¿Qué te llevó a hacer esta fusión de la música, digamos que estos elementos autóctonos? Muy bacano, porque me hace recordar un mundo de cosas muy, muy bacanas de mi experiencia. Bueno, como que a qué llega todo esto empieza desde la misma experiencia musical. Si pillas, pues nací en Cali, me crié en un barrio típico caleño, con una familia típica caleña, donde mi papá escuchaba muchas salsas y siempre estaba trayendo salsa muy bacana, y mi mamá le gustaba, era más de la onda pop, de la onda de Beatles, escuchar baladas pop y esas cosas, pero en el barrio se escuchaba de todo. Se escuchaba Julio Jaramillo, tango, música mexicana. Después empezó a llegar otro tipo de música, llegó la electrónica, el rap. Entonces como que todo eso estaba dentro del paisaje. Si ves, en mi casa me nutría con unos sonidos, pero en el colegio compartía con amigos que escuchaban salsa, pero otros estaban escuchando rap y por ahí me llegó el rap. Otros que empezaron a escuchar metal, me llegó el metal, me encantó Metallica, aprendí a tocar guitarra, y como que aunque aprendí a tocar guitarra clásica y guitarra colombiana al principio, sí que el sonido de Metallica me encantó por la combinación de lo clásico con lo estridente. Entonces me metí mucho ahí y exploré un mundo de ahí. Después exploré Nirvana, qué sé yo. Entonces fueron diferentes momentos. Ya después estudié música como tal, estudié música clásica, técnica de música
música clásica, técnica de jazz. Y cuando me estoy graduando, sí que pasa algo muy interesante, es que me vengo a vivir al barrio San Antonio, ya. Entonces aquí como que empecé a tomar contacto de un personaje muy interesante dentro de este clip que me decís, que es el maestro Freddy Colorado, que es mi gran amigo, ya. Es decir, Freddy lo conocí por otro amigo, por Cristian Lara, también músico. Entonces nos conocimos en su casa y es muy particular la experiencia, ese momento, porque hablo con Colorado cuando eso él era músico del grupo Bahía, y entonces cuando eso la música de Bahía no me gustaba mucho cuando eso. Entonces cuando yo le pregunto, Freddy me dice que él toca con Bahía, y mi amigo de una vez tercia le dice, a este no le gusta Bahía. Entonces como que me expuso ahí, yo quedo como que, y Freddy me dice, ¿y por qué no te gusta Bahía? Contame. Entonces bueno, como que empezamos a hablar de cosas estéticas, del sonido, de la instrumentación y lo demás. Entonces que cuando eso Bahía como que tocaba mucho con el formato de salsa, con las congas y los timbales. Entonces Freddy aprovecha en ese momento y me habla de un nuevo álbum que están sacando ellos, donde volvieron a agarrar los cunos. Ese trabajo se llamó Pura Chonta, que es una hermosura de trabajo. Creo que lo conoces, ¿no? Sí. Ese álbum es icónico. Es severo. Y entonces cuando escucho ese álbum de Pura Chonta, como tan roots, wow, me voló la cabeza de una manera increíble. Como que wow, me enamoré. También tuve la oportunidad en esos días de conocer directamente al maestro Hugo Candelario. Empezó a frecuentar mi casa por diferentes motivos. Tocábamos, llamábamos. Entonces ya como que empecé a mirar este folclore ya no desde una versión de la fusión que tenía Bahía, sino desde la parte raizal como tal. Y me llega la música de Gualajo también. Entonces me empiezo a mirar ese currulado ya como es así, y me voló la cabeza de escucharlo así en su forma súper natural. Y el mismo Freddy Colorado de algún modo me animó, porque me empezó a invitar cuando eso, con primeras formaciones de Residuo Sólido, entonces me invitó a participar con él, a grabarle unos bajos, a escuchar la música, darles ideas. Tuve la oportunidad de grabar un par de temas con ellos que quedaron grabados. Pues bueno, una experiencia, y este man como que me empezó a empujar, como que bueno, es decir, pero yo venía de una escuela del rock, ya yo había tocado con un mundo de bandas de rock de aquí de Cali, había grabado también colaboraciones con grupos de aquí, etcétera. Entonces pasa eso, sí, ya fue algo como muy natural, como que fue llegando una cosa a la otra. Por esos días tuve un trabajo con una película que estaban haciendo, y entonces ahí fue otro paso, porque estaban haciendo algo como de combinación de folclore pero experimental. Entonces yo ahí aproveché y hice como un curulao con Jimi Hendrix, y cogí esa guitarra y la recontra envenené, y bueno, y terminé trabajando con Jorge Luis Vanegas, que es otro gran músico de aquí, guitarrista, que fue guitarrista de Antología, Vulgarcito, hoy es Vanegas Blues, uno de los mejores guitarristas de Colombia. Y también como que esa me nutrió mucho de lo del rock. Fue una cantidad de cosas que estuvieron pasando ahí. Después me voy a vivir a Centenario, y en Centenario entonces me acababa de separar de mi pareja, vivía en un apartamento y estaban cerca todos los clubs del Cubo, creo que quedaba ahí, que era el bar de electrónica así súper de moda. Entonces me iba para el Cubo ahí a escuchar música, a tomarme una cerveza solo, y había música esta electrónica que me fascinaba de los DJs. Y entonces llegué a mi casa a mezclar esos sonidos. Ya venía escuchando cosas del world music, del chill out, del Buda Bar, por ejemplo, de Gotham Project. De ahí me llega Bajo Fondo, Carlos Lidensky. Entonces me volé y dije, bueno, voy a combinar esto tan bacano, este roots que estoy conociendo, y enfoqué inicialmente como una exploración, ¿sí? Es como quiero fusionar esto, y lo empecé a hacer de una manera muy íntima en mi casa, como a fusionar estas cosas, hasta que otros sucesos llegaron a que terminara eso en público y se empezara a convertir en una propuesta que compartí con músicos en una tarima para el público caleño. Me voy a volver un poquito, porque hay un espacio en Cali donde estamos en este momento sentados, hay un barrio que es San Antonio. ¿Cómo podés vos definir este barrio que tiene tanta cultura, tanta historia, no solo a nivel de su recorrido arquitectónico, patrimonio, sino de música? Es como el sueño de un artista para mí, San Antonio, porque es un lugar donde ya después por literatura me di cuenta que se sentaban aquí a compartir músicos desde principio de siglo, que hacían tertulias aquí en esta calle donde estamos, en la calle 10, acá arriba en la 12, también en otros lugares venían músicos importantes de la ciudad después de sus labores aquí, donde se reunían con sus amigos a tocar música colombiana, jam sessions y lo demás. Y es como eso, para mí como que San Antonio se traduce en esto, que vienen y no son solo los músicos, son también los otros artistas
artistas que estamos ahorita aquí en un anticuario lleno de arte, pero también viven actores, camarógrafos, etcétera, pintores. Es decir, acá abajo está el Museo de la Chatarra. Es decir, es todo un ecosistema cultural que está aquí dentro del cual nos nutrimos mutuamente, yo creo, o por lo menos para mí es así. Cuando paso por una galería y veo un cuadro sobre algo y me vuela la cabeza, cuando converso con un actor, y lo veo en esa diferencia entre cuando el actor es mi amigo y cuando lo veo en la pantalla, entonces como que son todas una cuestión que hace de San Antonio un lugar de mucho arte y de una bohemia también muy alta, que es muy chévere porque es algo que te permite compartir desde el punto de vista artístico como intelectual también. Contanos un poquito, Diego, ¿cuál es esa herencia musical tuya? ¿Qué personajes? Te recuerdos así de chiqui, sí, como que la voz de Celia Cruz es una cosa y Héctor Lavoe son dos cosas que están en mi mente, bueno, y también de los boleristas, es decir, Celia Cruz, sobre todo Celia Cruz cantando boleros y cantando la música vieja que cantaba antes como que tengo ese recuerdo así de las reuniones familiares decembrinas, familia reunida y un parlante con una voz enorme saliendo de ahí, una voz de cañón como la de Celia Cruz y ese tipo de tamboreo y que iba changó y esa música de santería así como que es una cosa que me movía en gran medida, es un recuerdo muy vivido que tengo y me gustaba cantar canciones de Ismael Rivera. Okay, ¿Como cuáles? ¿Cuáles te acordás cantando? No sé, creo que El Negro Bembón, estaba muy muy chiqui cuando eso, como un recuerdo así, eso se quedó. Y después como que dentro del género de lo latino, el bolero siempre fue como que algo que me pareció muy bacano porque me parecía súper dramático, me parecía como que estaba la salsa, la pachanga, todo esto chévere, baila, pero cuando cantaban el bolero, es decir, los boleros tenían unas letras más serias, más adultas, ya que trataban de temas más serios y lo demás, entonces como que ese dramatismo del bolero me contragustó. Con el pop, el rock como que tuve un doble sentido, no fui muy Beatles, por ejemplo. Los Beatles fue un grupo que inicialmente me di cuenta que es que sí, definitivamente fue un iconoclasta desde que nací, sin querer, no sé de dónde salí iconoclasta, pero como que las figuras de Elvis Presley y Beatles como que no me cuajaban ninguna de las dos, como que no sabía que no cuajaba con ellos, hasta que vi a los Beatles a los ojos, es decir, un amigo precisamente aquí de San Antonio, una vez ya estaba yo más grande, estaba ya tocando guitarra, rock and roll, me gustaba mucho Led Zeppelin y entonces este man me pasa un álbum, el Abbey Road de los Beatles y me voló la cabeza, ahí sí como que wow, esa versión de los Beatles me encantó. Entonces como que es esta música, estaba acostumbrado a escuchar otra música más ligera, mucho más pop, como con otras temáticas, más de amor y otras cosas en los Beatles. Entonces ahí empecé a mirar los lados B de los Beatles y entonces bueno, como que fue una reconciliación con ese lado. Y lo mismo con Elvis Presley. Con Elvis Presley pasó que, bueno, también cuando una época estaba viviendo aquí cerca del centro y entonces, bueno, en esos días no tenía internet, pero me quedaba cerca de un lugar donde un man vendía DVDs de rock baratísimos y de muy buena calidad. Entonces me iba para allá, hospitado pirata, claro. Entonces me iba para allá a comprar los DVDs del man y llegaba a mi casa ahí a parcharla ahí, pillando los DVDs. Y entre eso un día pillé un DVD de Elvis Presley. Es como que, bueno, pillemos a Elvis Presley. Démosle la oportunidad. Vamos a ver qué pasa con Elvis, claro. Y entonces me pongo a ver Elvis Presley y es un concierto del man tocando en acústico con los amigos, una versión de lo que sería hoy en día los Unplugged, que el man con los amigos con la guitarra acústica, el man, el baterista tocando con la baqueta en el estuche, una cosa muy parchada y el Elvis cantando puro blues, rock and roll. No, como que what the fuck, ¿qué pasó con este man? ¿Por qué no había visto este lado de Elvis Presley? Entonces por ahí llegó esa conexión de esa voz del Elvis Presley y por ahí entendí un mundo de cosas, ya escuchando el estilo de Elvis Presley. Lo demás fue como que reconocí la huella de Elvis Presley en muchos de los rock and rolleros famosos y artistas pop. Esa es otra huella muy cagada y esa sí es totalmente sui generis. Es cuando estaba en el cole, me llevaron a ver la película de Amadeus de Mozart. Yo estaba chiqui y nos llevaron al cine a verla y salí loco allá. Yo quería ser Amadeus. Fue como que ver esa figura de ese man súper virtuoso y escribir música y qué tal es.
fue algo que me impactó así severísimo. Y demás historias musicales, así como que bueno, van saliendo cosas en el camino que van rompiendo paradigmas. Y eso tiene que ver mucho como con lo que explica la música, la etnomusicología sobre todo, acerca de la importancia del contexto en la música. Si pillas la evolución de la tecnología, estoy hablando de algo, por ejemplo, eso, de que empecé tocando guitarra acústica y después en esa época estaba muy de moda el rock, era un mundo eléctrico todavía, si ves, que pasa a lo digital y en ese cambio a lo digital aparecen los sintetizadores, aparece un mundo de opciones con la música electrónica y lo demás, el sonido cambia, eso hace que haya un paradigma diferente. Después se viene hace unos años la música de computadora, ya volvió a cambiar todo el concepto, ya pasamos de tener una banda de rock con una batería enorme a tener con una computadora en un escenario así interactuando, secuenciando. Y bueno, entonces como que he sido lo suficientemente ecléctico como para mantener mis principios, pero a la vez aceptar los cambios de paradigmas que se generan con la evolución humana, porque el cambio de la tecnología y estas cosas es una parte de la evolución humana y que pienso que debemos acceder a ella. Y finalmente el sonido que tengo creo que es un resultado de todo eso que tenemos, como que de no negarme a nada y aceptarlo todo y querer disfrutarlo de la mejor manera. Todo tiene sus raíces, todo arranca desde un lado, pero pues nada dura para siempre y siempre van a haber cambios, siempre van a haber avances en la tecnología que van a permitir explorar otros temas. Y hablando de música, pues ni se diga, cuando la síntesis empezaba por unos aparatos electrónicos que se conectaban y después se pasó a un teclado y la síntesis fue evolucionando ya lo que es el género electrónico, cuando ya desde un computador. Y es interesante porque mira lo que estás recordando ahí, que la música electrónica como tal aparece en el ámbito de lo que se llama la música clásica o la música intelectual, la música académica, con lo que hablas de Theremin y la música de ondas y de la primera vez que se escuchó un sonido electrónico fue en una ópera, creo que fue de la de Juana de Arco al principio del siglo XX o algo así. Muy bacano lo que estás recordando. Claro, ahí. Y es que si hacemos ese viaje al pasado, hay muchas raíces que se fusionan y lo que acabas de decir es un ejemplo de eso. La música electrónica parte mucho de la música clásica. El uso del theremin en sus momentos es un uso que era un sonido tan relajante, pero si nos vamos a echarle cabeza, ese fue como una de las primeras innovaciones tecnológicas en la música, que vos puedas pasar la mano por tacto, que uno dice, uy, eso está haciendo brujería, que en ese momento que no había tecnología, porque ese tip que está pasando allí, sube, baja, wow. Y con un sonido que no era conocido, una sonoridad totalmente diferente, ese sonido de onda pura que por primera vez es sintetizado y tenemos ese que ya todos lo conocemos, ¿sí ves? Pero en ese momento era totalmente novedoso, era la primera vez que la humanidad estaba escuchando eso dentro de una obra estética. Y eso se incursionó mucho en el cine, en las películas de terror. El theremin estaba allí porque era como que el sonido tétrico de la noche y es muy curiosa esa parte, pero bueno, uno tiene que aceptar esos cambios y si uno empieza a ver historia, todo empieza por algo a lo que estamos a hoy. Y en este punto ¿vos te formaste en música? Sí, soy licenciado en música en la Universidad del Valle. ¿Qué te llevas de esa experiencia en esa licenciatura? ¿Con qué te quedas vos? Muchas cosas. Son el sentido del cultivar la disciplina es una cuestión muy severa y también mirar como todo el background que puedes generar tú mismo para convertirte en un mejor profesional ya en todos los sentidos. Tú quieres ser yo quería ser un guitarrista desde el principio, pero también me ha gustado el piano, quería aprender cosas del piano y sobre todo la composición era como una cosa que me llamaba la atención mucho desde que empecé a hacer música. Entonces desde que cuando llegué a la escuela yo ya había compuesto canciones, decir por ahí intuitivamente y lo demás, combinaciones de acordes, pero entrar a la academia y conocer el sentido sintético, por decirlo así, el sentido general de la música, técnico, teórico, es algo que fue, es decir, es invaluable realmente. Son muchas cosas, es decir, pues como en un momento me lo decís y es recuerdo un mundo de cosas porque ya después los viajes se convirtieron en la segunda universidad. Creo que esa fue la maestría, ya no tengo una maestría, pero la universidad me dio los recursos para después en los viajes que he hecho de poder decir consumirme y tragarme el mundo de una manera muy diferente que si no hubiera tenido estas oportunidades que tuve de conocimiento dentro de la academia. También es remapearlo todo, parcero, porque mira, me hiciste acordar ahorita de una experiencia, por ejemplo, con todas las músicas. Una cosa es haber escuchado a Julio Jaramillo aquí y otra cosa es estar en Ecuador y estar en Quito con estos requinteros tocando esta música y que tienen los dedos corticos y entonces la guitarra le suena diferente y entonces ya sabes por qué es que le suena así, porque
porque es que esos dedos corticos hace que eso suene diferente. Porque hacen que llore esa guitarra. Es parte de la fisonomía y lo demás, y las armonías, y lo mismo en Perú, si es ir a Perú y conocer, una cosa es escuchar aquí la música andina y la otra cosa es estar en Perú escuchándola, estar en Bolivia escuchándola, lo mismo en Argentina. Por ejemplo, hubo una cosa muy curiosa de ahí hoy, es que, bueno, yo creo que todos conocemos, vos conoces tal vez la canción del humahuaqueño, la de Fiesta de la Quebrada, humahuaqueño para bailar. Bueno, siempre creí que esa canción era peruana, boliviana, pero resulta que Humahuaca queda en el norte argentino. Técnicamente es en Argentina. Entonces, y allá viene la fiesta y estuvo en la Quebrada de Humahuaca, todavía es un lugar muy famoso cuando hacen los carnavales a principio de año. Entonces fue como, es decir, fue solo uno de tantos detalles que ocurrieron de lo que tenía del concepto, por ejemplo, del estudio del folclore que uno hace desde acá, desde una academia, ya leyendo libros, viendo videos, etcétera. Eso es un acercamiento muy interesante, pero otra cosa es cuando estás allá, ¿sí ves? Y coges y ya algo que está en un libro ya pasa a ser parte de tu ADN. Estuviste allá, tomaste agua de ese lugar, ¿sí ves? Comiste lo que comen esas personas, lo escuchaste hablar, compartiste con ellos. Entonces, sí, los viajes sí es mi otro cliché. Yo tuve en pandemia la oportunidad de conocer un artista que es de Humahuaca, porque en ese momento también hacía entrevistas a artistas de otros países, y ahí cuando uno se empieza a ver ese límite entre Argentina y Bolivia, claro, Humahuaca está allí, cuando ve la canción del humahuaqueño, con razón, entonces ya uno empieza a ver cómo esa parte geográfica, yo no la conocí, pero pues ya me empecé a hacer ese viaje, a explorar, a buscar, y es que interesante esa parte, porque uno dice, bueno, esa es una música típica que uno puede escuchar más que todo en pueblos como Bolivia o Perú, y no en Argentina, porque Argentina uno siempre asocia como la cumbia, el tango. Bueno, lo que pasa ahí también es que, y fue algo que entendí estando en Tilcara, que es un pueblo al lado, y es como, ¿por qué? Como esa cosa rara que uno no sabe si es Perú, Bolivia y Argentina, norte de Argentina, es porque antiguamente era todo un imperio, el imperio inca, que abarcaba incluso desde aquí, desde Pasto, era una de sus ciudades importantes, y hasta Santander de Quilichao se habla quichua, que es un derivado del quechua original de los Andes. Entonces, lo que pasa es que estos manes tenían unas procesiones y unos pagamentos a los dioses que hacía que la gente que se movilizaba desde lo que es Cusco y lugares más hacia acá, más al norte, decir más cerca de Lima, incluso hasta lo que es hoy norte de Argentina, en procesiones para ir a sus adoraciones de los dioses, iban con instrumentos musicales, con familias, con los guaguas encima, con las cabras, con la llama y todo, y se iban así, y estaban allá haciendo las fiestas, y terminaban y había otra al otro lado de sí, por Cusco. Entonces otra vez había una romería de gente que se estaba yendo para allá, entonces era como un movimiento trasandino que estaba ocurriendo todo el tiempo, y bueno, que hizo parte de todo ese circuito que te digo, que es decir, música que incluso en Pasto la cultura es muy cercana a lo que es todo lo del altiplano andino. Vamos a pasar a otro tema, Diego, y es, pasaste este tema de la licenciatura, un poco más, ¿ya habías aprendido a tocar algún instrumento? Sí, también canto. Inicialmente estudié guitarra, después, antes de la licenciatura, llegué al bajo como Paul McCartney, porque falta un bajista en la banda. Y era una banda. Si hoy en día es difícil conseguir bajistas, hace 30 años era mucho más difícil conseguir un bajista, ¿sí? Entonces, bueno, había la banda, teníamos el grupo. ¿De qué era? Tocábamos Robs, una banda que se llamó La Horda. Con La Horda, okay. Lo que hacíamos era canciones propias. Grabamos un demo en cassette que se perdió. O sea, no existe, ya no hay evidencia de la Cada banda. que lo acuerdo quiero llorar, porque fue una experiencia muy bacana y fue algo que, bueno, quedó ahí. Nos divertimos con eso una temporada, y bueno, ahí fue como mi entrada al bajo. De ahí hubo una siguiente banda, Surreal, que fue con los compañeros de la Universidad del Valle, también enfocados en canciones propias. Por ahí teníamos un par de menos covers con esta banda, y era más como experimentar armonías con letras, era como influencias, esta era un poco más experimental, así como que gustaba Roach, Led Zeppelin, cosas un poco como voladas de la cabeza. Y después siguió la siguiente banda importante, fue Gaia Fatum. Bueno, antes pasé por otra banda que fue La Torcida. Bueno, ahí ya entré a la Universidad del Valle, ya empecé a estudiar, por ejemplo, en la Universidad del Valle ya estudié piano formalmente, y estudié contrabajo también formalmente. Entonces le pego al contrabajo, no perfecto porque no lo he practicado mucho, pero sí me puedo divertir con él un rato. El bajo eléctrico, sí soy un profesional del bajo eléctrico, aunque estudié guitarra clásica y también tomé clases de guitarra eléctrica con Ezequiel Mizrahi, que es uno de los guitarristas legendarios de Cali, de la primera generación del colegio hebreo. El contrabajo, te decía, la guitarra clásica,
y me gradué como guitarrista clásico, pero hice mi tesis en el bajo porque estaba viviendo ya aquí en San Antonio, estaba compartiendo en estos días con un mundo de folcloristas y ocurre que estaba buscando información como sintética para tocar música colombiana y no encontraba. Había muchas partituras, pero no había, decir que yo tenía métodos en ese momento, tenía métodos de jazz, de blues, de bossa nova, un mundo de cosas, pero no había métodos de música colombiana en ese momento. Entonces como que me di a la tarea de escribir mi propio método de música colombiana y fue una tesis muy interesante donde sinteticé como 133 ritmos colombianos. Después terminó publicado por la Editorial Académica Española. Entonces y bueno, de ahí empecé a tocar un mundo de bajo y como bajista tuve una larga época aquí en Cali tocando con un mundo de bandas, tocando rock, jazz, música latina, folclore, haciendo arreglos, sesiones de grabación, etcétera. Esos son los instrumentos. Y el último instrumento, bueno, también la percusión. Tomé clases de percusión con el maestro Candelario cuando ya nos conocíamos, que éramos amigos, como que quise entrar dentro, conocer un poco más de la intimidad y él me dio unas clases de percusión para entender esta sonoridad y estas rítmicas, como son los golpeteos y lo demás. Y creo que el último fue la melódica, que fue un instrumento que me llegó de la vida hippie, pero que me encantó, me voló la cabeza la melódica y la vi involucrada. Ya había conocido la melódica por Café Tacuba, entonces cuando me llegó la melódica, como que bueno, la pillé así, la toqué una vez, quedé así como que uy, verdad que eso es bacano. Entonces como ya tenía formación de pianista, fue como muy bacano acceder a ella, muy fácil, y me divertí mucho con la melódica, me divierto mucho con ella también. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida de la gente de acá? ¿Cómo ha sido esa difusión de tu parte? ¿Cómo la has sentido vos en esta parte local? Mira que ha sido bien bacano, ha sido, es decir, incluso por encima de lo que yo pensaba. Lo que es ahorita Bonilla Music, como te decía, empezó como algo de la intimidad, de mi exploración personal como compositor. Ya desde eso componía para audiovisuales, entonces como que siempre estaba componiendo, y cuando no estaba componiendo para un audiovisual estoy haciendo experimentos con sonoridades. Entonces en mis tiempos libres empecé a trabajar esa sonoridad. Cuando se dio la publicación de mi libro pasó algo interesante, y es que hice un conversatorio en Confandi, trabajaba para Confandi cuando Confandi me patrocinó todo el lanzamiento, lo demás estuvo buenísimo, y como tratando de darle proceso a eso, voy a la biblioteca departamental, pregunto que algunas opciones de hacer un conversatorio, me dice que no tiene opciones en el cronograma, pero que tiene la sala de música disponible si quiero hacer un recital. Me pregunta que si tengo música mía. En ese momento yo tenía en la USB, tenía algunos de estos demos que había hecho, los primeros demos de fusionando lo del Pacífico con el World Music. Entonces se lo mostré y lo escucho este señor quedó del techo, dijo, eso está muy bueno, y puso el siguiente track, llegó al tercero que se llamaba Currunarco y como que quedó así, me preguntaba, ¿y por qué llama Currunarco? Digo, no, eso yo lo he hecho a partir de un experimento de Carlos Libeski que llama narcotango, como en referencia a un tango narcótico. Entonces yo tenía mi versión del currunarco, de un currunado narcótico instrumental. Le encantó, de una agarró el calendario, el almanaque y me dice, ¿puedes este día? Creo que era un 3 de agosto. ¿Puedes el 3 de agosto tocar? Pues yo le digo, sí, claro. Yo no tenía ni banda, parce. Te digo, todo eso lo había trabajado en mi casa solo, había grabado yo los instrumentos, todo lo demás eran demos de estudio. Es algo así, temblando de los nervios, agarro el celular y empiezo a llamar a mis compadres que me han acompañado en el lanzamiento del libro, tocando música. Y entonces, ¿puedes tocar? Sí, ¿puedes tocar? Sí, armé la banda en 15 minutos, ya tenía banda. Estábamos tocando, ensayando aquí en mi casa en esos días, vivía en un apartamento en Libertadores. Al tercer tema hubo aplauso. Me asomo por la ventana, había una gente afuera y había unos sentados en el andén al frente, nos estaban escuchando tocar. ¡Wow! Mira, primer ensayo aquí, estos manes ni conocían la música, estábamos ahí tocando de primer jamming. Y entonces esa fue como una primera respuesta, ya como que eso va a estar chévere. Eso fue como la antesala de lo que iba a ser el momento de la presentación entonces. Sí, entonces fue como que, bueno, ahí ensayamos, montamos todo, mandamos la publicidad, lo lancé como Malaria Music. Era como tratando de buscar esta estética del rock, lo alternativo, donde se utilizan como palabras fuertes, como cambiar de sentido y lo demás. Entonces, bueno, agarré la mala. Eso fue lo primero que me preguntó Ramón Daniel cuando le mandé la información, y yo, no, pues porque te pica, te contagia, te hace sudar, y le encantó. Me dijo, no, sí, está re buena la justificación, ya. Se fue como Malaria Music. Sí. Es una costumbre en el punk, sobre todo, poner estos nombres así estridentes, nombres que son como que bizarros, como que a la gente como muy normal, como que, uy, no, ¿qué es esto? Exactamente, un nombre chocante de algún modo. Exactamente. Es muy tropical,
sobre todo muy tropical, te lleva al trópico. Tú piensas en malaria, no va a pensar ni en Suiza ni en la Patagonia, piensa en el trópico. Totalmente. Nos fuimos a tocar, hubo lleno total en el auditorio de la biblioteca. Mi hermano me hizo unas máscaras increíbles, un increíble constructor de máscaras. Hicimos el show y yo estaba como recontra nervioso cuando terminamos. Hice la venia y me fui para el camerino a tomar una botella de agua. Y estaba sentado como tratando de digerirlo cuando viene uno de mis amigos músicos y me dice, ¿qué más, pe? ¿Cómo estás? Felicitaciones, ¿qué haces? La gente quiere hablar con vos afuera. Y yo, ¿en serio? Y entonces salgo al escenario otra vez y en efecto había gente hablando con los músicos, tomando de fotos y querían hablar conmigo algunas personas, haciéndome comentarios positivos, haciéndome feedback, diciéndome, mira, sí, controlas esta parte o lo demás, pero muy bacano porque la gente estuvo interesada, vino a darme ánimo, vino a darme su opinión y fue como que el comienzo de esta experiencia que siempre ha tenido esos, como que cada vez que tocamos esa es como la reacción del público. En ese tema de fusionar música y en tu proyecto, ¿cómo han sido las colaboraciones que vos digas, uy, qué chévere haber coincidido en cuanto a música? Desde el principio, como que uno de los principales colaboradores, como te digo, fue Freddy Colorado, que ha sido como alguien que me ha impulsado, me ha dado ánimos, me ha dicho no tengas timidez de hacer esto y no tengas miedo al riesgo. Él también toca con grupos internacionales de la gama de Quantic, entonces como que ha sido alguien así muy bacano. De la generación de Malaria Music, increíble fue, por ejemplo, el trabajo de Alberto Caicedo. En ese momento tenía el bagaje a nivel de folclore, como el conocimiento técnico, y me ayudó a aterrizar muchas cosas. Lo mismo Cristian Lara, fue mi otro colaborador. Con el saxofonista que fue Alfonso Caña, fue también muy interesante porque tuvo otro tipo de feedbacks, porque él toca más desde la parte melódica, siendo clarinetista. Entonces fue como que yo le tiraba un solo, una propuesta de solo, y le decía, pero bueno, él lo tocaba y se reía. Yo le decía, mira, ese solo está marcado, vas a tocar lo que te dé la gana. Y se venía y se mandaba unas cosas increíbles también. Entonces esas colaboraciones estuvieron chéverísimas. Ya para lo que siguió, el último álbum, que fue Guitarra Negra, lo empecé a trabajar solo. Cristian Lara volvió a ser uno de mis colaboradores súper importantes, porque de hecho estaba viviendo en su casa, porque por COVID no terminé en su casa de cuarentena. Después fue el estallido social, Cali estaba ardiendo en llama, nosotros estábamos allá refugiados, y en esos días me dediqué a componer. Cristian después se vino para acá donde su familia, y resulta que fue el día que ya no había gasolina, entonces no pudo volver. Yo me quedé solo como un ermitaño, sin mercado, sin nada, ya como 2 semanas literal como un ermitaño, solo con café y levantándome, racionando las lentejas y las papas. Sabemos cómo fue. Sí. Entonces un día de eso ya como que estaba aflojando la cosa, y yo estaba en la noche como a las 9 de la noche escuchando, después de todo el día haber estado grabando, y se abre la puerta de entrar Cristian y me escucha y dice, ve, ¿qué es eso que estás escuchando, tan bacano? Le digo, no, pues unos demos que estoy grabando. Y me dice, ve, pero está muy bueno. Entonces como que fue el primero que me dio ánimo, empezamos a seleccionar canciones. De ahí Freddy Colorado nuevamente fue como vital, porque le mandé los primeros demos a Freddy lo escuchó, me hizo recomendaciones puntuales, como lo que se espera de básicamente un bajo. Me sentí satisfecho, empecé a trabajar con Eliana Cogliatti de ahí, que Eliana Cogliatti es una personaje sui generis argentina que conocí. De hecho, yo la conocí en Buenos Aires cuando yo viví en Buenos Aires. Allá tocamos juntos en una banda experimental también, ya con Marimbera, yo era el pianista de esa banda, y aquí nos volvimos a encontrar. Por esos días que yo había grabado, ella estaba trabajando en el estudio de Hugo Candelario precisamente, entonces ella empezó a hacer las marimbas para este disco. Ella estudió con Moisés, en su momento estudió con el maestro Gualajo, etcétera, con muchos marimberos de aquí muy buenos, y tiene un sentido muy parecido a lo que se toca aquí, pero diferente, y me gusta como esa personalidad que tiene en su sonido, y terminó siendo la colaboradora más importante de ese trabajo. Uno de los colaboradores muy importantes ahí terminó siendo Candelario, porque con el maestro lo llamé cuando ya estaba para grabar, quería grabar en su estudio. Entonces primero le mandé los demos, le dije con que mira, quiero grabar estas canciones, y él las escuchó y fue como que increíble, porque tenía mucha prevención, como que bueno, es el maestro Candelario el que escucha esto. Digo, ojalá no me descuartice mucho, y por el contrario como que me dijo, mira, me gustó mucho, entonces, y me dijo, mira, hacerle unos ajustes aquí, practica estas partes y lo demás, pero fue como wow, un espaldarazo donde dije, la hice. Definitivamente, en resumen, como que Freddy Colorado ha sido el colaborador increíble durante todo este proceso. Lo mismo el maestro Candelario y Eliana Cogliatti. En ese proyecto de Aonía Music, cuando saca un proyecto dentro de lo artístico, lo cultural, yo creo que de todo ámbito, uno espera transmitir algo. ¿Qué querés transmitir a la gente? O cuando te escuchemos vos digas,
uy, yo quiero que a esta gente le llegue esto. Interesante. Yo creo que hay una palabra vital ahí que es relajación. Es decir, a esta música la encaminé por un género que llama el chill out. Este disco es muy chill out. Y el chill out tiene eso. Es una palabra del inglés que traduce como en relajarse, ¿no? Es música para relajarse. Que es música a partir de que en unos momentos es movida, ¿sí ves? Pero que nunca termina de perder la calma. Se espeluca un poquito, pero no pierde la calma. Es música tranquila, que está chévere, que la puedes colocar, que no es muy invasiva. Y es como eso. Para mí, y siempre recuerdo como mi primera experiencia con la guitarra, así muy íntima. Y fue la primera vez que le puse el oído directamente a una guitarra que había en mi casa, que había comprado mi hermano. Entonces como que yo la tocaba así y me sonaba muy bacano. Me producía una sensación de calma y sigue siendo hoy en día. Es decir, la guitarra acústica para mí está en el top de los instrumentos en cuanto a mi gusto, que yo quiero tocar y que me quiero sentir bien bacano. Ahorita que tocaste el tema de chill out, también hice una vocación porque me acuerdo mis primeros contactos con el chill out, que uno se metía a páginas, yo me metía a páginas web y buscaba música. Hay una serie de álbumes con lo que yo empecé a escuchar el chill out, eran como recopilaciones llamadas Café del Mar. Claro. Eso para mí fue icónico. Café del Mar fue una de las inspiraciones también, realmente. De hecho, tenía un CD de Café del Mar que, wow, me recontramarcó, que me lo regaló una exnovia y le di garra a ese disco. Precisamente cuando estaba como empezando a componer esta música, la primera versión de Malaria Music, estaba buscando mucho ese sonido. Se me pierde el disco, pero por fortuna ya el internet se podía encontrar más música en internet, entonces por internet me encontré otra vez algunos tracks de Café del Mar y los metí en mi colección para tener ahí como referencia de creación. No era la típica música relajante como cuando vos vas a un centro comercial que está por ahí la música. O al odontólogo, ¿no? Exactamente. No, música odontólogo. Era una fusión más electrónica, como que vos sentías como que estabas pegándote un viaje y me pareció muy bacano porque evocaba eso, como que uno podía estar acostado y uno ponía esa vaina y uno volaba. Miraba el nombre de la canción, eran como nombres como que literal como se llama el álbum, Café del Mar, entonces cosas que evocaban así como viajes. Sí, nombre surrealista, sí. Juega mucho con el surrealismo parafraseado ahí. Sí, eso es. Con las letras he buscado que hablen en parte de lo cotidiano, de cosas cotidianas, pero que también de algún modo agarren cosas de lo cultural, de lo que está aquí. He sido profesor de algunos de los que ahorita son muy buenos músicos, de aquí a la nueva generación de músicos caleños que están componiendo, que están tocando en muy alto nivel, que se están metiendo con cosas del folclore y que de algún modo fueron influidos por ese momento en que eran mis estudiantes ya. Y miro, no sé, Daniela Vergara, es decir, Daniela Vergara, bajista. Me acuerdo la primera vez que Daniela me vio tocando bajo y ella apenas estaba muy chiquita en el colegio. Me dijo, ¿qué es eso, profe? Casi con los ojos abiertos. Yo le dije, no, pues toca, es un bajo. ¿Y cómo se toca? Le mostré las primeras notas y se convirtió en quien es hoy, Daniela Vergara, que se acaba de graduar, es una compositora, está dando giras internacionales y lo demás. Pienso que sí influimos más de lo que queremos y sobre todo cuando hacemos las cosas de corazón. Así como me han influido a mí las otras personas que han hecho sus cosas de corazón, personas muy apasionadas por lo suyo y a partir de esa pasión lograr mucho más allá de lo que buscaban en ese momento pedagógico. Te voy a atacar en este momento. Tenemos dos últimas preguntas. En la jugada. Te voy a atacar con una para que la penses para la última. Quiero que te penses ahorita, anda pensándote en 5 canciones que identifican a Diego. Como que, el top 5, pero te estoy dando un espacio para que la vayas como procesando. Pero antes de esa pregunta, bueno, ¿qué se viene para Bonía Music? ¿Qué te pensás cuando nos volvamos a encontrar en otro momento, en otro episodio? Mira, yo dije que íbamos a hacer esto y mira que ando en esto. ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has soñado también? Entonces, a nivel de sueños, así como de proyecciones, la proyección es tocar por fuera. Sí, eso es. Sí, ya he tenido la oportunidad de tocar fuera del país, pero quiero que Bonía Music suene en otros países. El año pasado estuve en Europa tocando otra música, no mi música, y quiero que la próxima vez que vaya a Europa sea a tocar mi música. Y en especial quiero tocar en Londres. Unos años quiero que nos encontremos aquí y poder decirte, estuve en Londres porque Londres fue la cuna del electrofolk. Fue ese lugar una metrópoli donde había discos de la India, de la China, de África, de América, con los DJs ingleses allá con los monos mezclando todo eso ahí en beats y lo demás, y eso se convirtió en tendencia que se regó por el mundo. Entonces como que ese a nivel de proyección macro, llegar a Londres, tocar Londres, de algún modo conquistar Londres así sea por una noche de buena música, estaría excelente. Y de planes concretos ahora estoy en el plan del audiovisual, es decir, es vital dentro del mercadeo actual manejar productos audiovisuales. Entonces
ahorita estoy encaminado en hacer alianzas para generar un buen producto audiovisual y también tengo canciones nuevas para lanzar. Bueno, ahorita sí la pregunta que te hice anteriormente. Mira que esta pregunta me gusta y me gusta coger a la gente así en cualquier ámbito porque es como que, uy, esta, porque uno va sabiendo cuál, como sabiendo, yo creo que esta sería. Entonces vamos a hablar de las 5. Para hacerlo así más fácil, vamos a hacerlo más o menos por géneros. Hágale. De la salsa, que esté en el top, así que me vuele la cabeza. Sí, creo que es sofrito, definitivamente. Sí. Porque en la madrugada, cuando estoy así, que ya han puesto un mundo de música y no sé qué poner, pues esta sofrito es una mezcla de lo clásico, de la guajira, de lo instrumental, coros al final. Es una pieza maravillosa, Sofrito de Mongo Santa María. Listo, va una. Otra, segunda. Robbie Draco Rosa, uno de mis principales artistas súper influyentes. Vagabundo. Y podría decir que el álbum completo me recontramató cuando la escuché, como que vi ese personaje en el que me quisiera haber convertido y sin querer me terminé convirtiendo en ese personaje que soñado, que habla de rodando por el mundo, camino, pregunto la quimera, el enigma, el destino, no más loco, noctámbulo y soñador, vagabundo. Tal vez es mi top 1 de canciones. Tercera. También del rock, pero es del lado de Argentina. Ok. Fito Páez, la canción se llama Cadáver Exquisito. Es exquisita. Casi que una obra cumbre de Fito. Sí, resumen, es una canción que resume lo humano, es decir, incluye muchas, sobre todo es una canción muy humanista que incluye muchas cosas muy severas y técnicamente es wow, es un pedazo de canción, desde la progresión armónica, los solos, los arreglos, sí. Increíble. Cuarta. Otra de las bandas así, súper rockero. Pero está bien. Ese es mi sonido, ¿no? Led Zeppelin es otra de las bandas que me influyó. Y ahí no sé si elegir Kashmir o Starway to Heaven. Yo diría Kashmir. Kashmir tiene unos soniditos particulares. Kashmir, empezando porque, bueno, Led Zeppelin tiene la mejor versión, pero Led Zeppelin de Starway to Heaven básicamente una composición de otro artista. Ya después se supo que básicamente le estaban plagiando. Sí. Pagaron la multa, etcétera. Es muy buena canción, pero Kashmir, por todo lo que tiene, es decir, por la forma de cantar de Robert Plant, el palo de batería que tiene en la percusión y también de algún modo la acepción política que tiene Kashmira. Bueno, la última. Ay, por Dios. Quítate de mi escalera. No me hagas oscuridad. Se erizó, primo, se erizó. Es que los que conocemos esa parte pacífica y este tema, esta sonoridad, esas voces. Sí, esa canción me vuela la cabeza. También se me paran los pelos cuando la acuerdo. Ese es el número 1. Qué chévere haber conversado con vos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias porque de alguna manera son personas que se sientan aquí y abren su corazón, tanto musical como de vida, para contar experiencias. Lo que me gusta de esto es que permite que la gente viaje en el tiempo también y como que rememore, wow, esos son mis inicios, o uno empieza a acordarse de cosas chéveres. Ha sido un viaje severo, casi terapéutico. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a vos, Juanca. Por último, una pregunta rápida hay mucho talento en todo el mundo, pero hablemos de Cali, y para la gente que te escuche, que está empezando o que no sabe si empezar o no, ¿qué mensaje le transmitís vos? Que no lo duden, en hacer lo que quieren hacer y hacerlo bien. Que no duden en hacerlo todo, es decir, en hacer todo lo necesario, y cuando hablo todo lo necesario es todo lo bueno. Que tienen una idea, y mi consejo es que nunca olviden que el universo es una creación mental. Ese micrófono que tengo a mi frente, alguien se lo soñó y hoy día lo estamos viendo. El ventilador que nos está ventilando, alguien se lo soñó y hoy en día todo lo tenemos para usarlo y disfrutarlo. La música que escuchamos nosotros y que nos encanta, alguien estuvo en la mente de alguien y lo hizo real. Entonces no lo duden en hacerlo, en meterla con toda y enfocarse 100%, 200% en lo que quieren y en lo que aman, que es lo que esperamos todos. Háganlo real. Bueno, Diego, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hombre, Juancho, el agradecimiento para vos. No hay nada más que decir, únicamente agradecer a los oyentes y invitarlos a que escuchen Abonian Music, que escuchen Guitarra Negra, disfruten esa música y compartan lo mejor de ustedes siempre. Gracias. Creo que nos veremos en un episodio más adelante para hablar específicamente de tu experiencia en Londres. Ok,
En esa nos Que veremos. sea. Así que va a sea. ser. Bendiciones. Nos Bueno, vemos. muchísimas gracias, hermano.